Dios les bendiga a todas las personas que están con nosotros en esta conversación necesaria de día viernes. Estamos ya casi concluyendo una nueva semana de julio. Quien lo dijera, estamos ya casi a las puertas de avanzar rápidamente hacia el fin del año. Estas condiciones tan especiales que nunca pensamos tener que vivir cada uno de nosotros. Les doy una vez más la bienvenida. Esperamos que usted pueda interactuar con nosotros. Escriba en el chat del Facebook. Indíquenos sus comentarios, sus preguntas, sus motivos de oración. Salúdense entre ustedes, interactúen allí. Resulta un espacio de encuentro muy especial poder participar en estas transmisiones. Hoy día están con nosotros en esta conversación necesaria quien es el conductor permanente de este programa, Marcelo, y nuestros invitados de hoy son el pastor Andrés Iturra. Él es el responsable de toda la pastoral juvenil en la Iglesia de los Lobos, en nuestra Iglesia de los Lobos, la Iglesia Nazarena de los Lobos, no cualquier otra iglesia, y está haciendo un trabajo muy lindo ahí entre los jóvenes de esa iglesia. Su influencia ha ido creciendo, su testimonio se hace cada vez más notorio entre los jóvenes del distrito nuestro aquí en el Biobío, y realmente está hoy día marcando un camino muy especial para la juventud de nuestras iglesias. Así que bienvenido, Andrés. Y también Gerardo, el hermano Gerardo, o como usted quiera decirle, ¿verdad? Miembro de nuestra iglesia, líder por muchísimos años, hoy día secretario de la iglesia, director del Ministerio de Alabanza, mayordomo, etc. Y lo que vamos a hacer hoy es conversar sobre la iglesia, cómo la iglesia va superando la crisis que nos ha impuesto el COVID-19. Así que ese va a ser el tema. Y antes de presentar a dejar a Marcelo aquí y antes de orar, presentar a César, nuestro soporte técnico. Él es el que hace posible que esta transmisión pueda llegar hasta usted. Así que lo saludamos, lo bendecimos y esperamos que cada día él pueda encontrar más y más recursos técnicos para seguir ayudando en la obra del Señor. Vamos a orar. Dios, abrir este programa dedicándotelo a ti y esperando que todas las personas que lo reciban lo hagan con un corazón abierto, honesto, sincero y puedan experimentar la bendición de Jesús en sus vidas. Muchas gracias por cada una de las personas que está con nosotros y Dios amado, ayúdanos en el desarrollo de esta conversación cada viernes tan necesaria para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. Bien, dejo a Marcelo entonces con la conducción del programa de esta noche. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos, por supuesto, a nuestro Señor por la oportunidad que nos da nuevamente, por estar este día viernes. Día viernes que se torna cada vez más complicado la conexión, porque la verdad es que se torna complicado porque está cada vez más cargado internet, cada vez está más, hay más gente conectada en este horario, así es que se nos complica un poquito técnicamente la conexión, así es que esperamos que podamos salir al aire de la mejor manera. Y bueno, pero sabemos siempre que el Señor está con nosotros y Él siempre nos da, ¿no es cierto?, toda su fuerza y la posibilidad que podamos transmitir y conversar. Bueno, como bien decía Pastor, ¿no es cierto?, tenemos a dos referentes del mundo nazareno, tenemos dos referentes de la gestión propia de la iglesia. Tenemos a Andrés Iturra, como decía Pastor, ¿no es cierto?, que está haciendo un trabajo interesante con jóvenes en los Lobos. Vamos a ir conversando con él. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo?
¿Sí? ¿Me escuchas bien? Gracias. Sí, claro. Qué bueno, Gracias buenísimo. por la invitación. La verdad que No, siempre en este tiempo. bien, gracias a ti también la posibilidad y por estar con nosotros conectados esta noche. Y quiero saludar también a Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Gerardo está silenciado, parece, Gerardiño. Ahí sí. Gerardo, Hola ahí Marcelo, sí. buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien, gracias a Dios. Perfecto, buenísimo. Bueno, Gerardo para mí, bueno, un referente, un amigo ya de años, nos conocemos aquí en la iglesia, además es mi querido maestro de mi clase, así que nos vemos más o menos seguidos en la semana y ahora me toca preguntarle yo a él, porque en general en la clase nos pregunta él a nosotros, ¿cierto? Y yo ahora tengo el honor y el orgullo de presentar y conversar y preguntarle cosas a Gerardo. Voy a abrir la palabra, es un pimponeo en realidad, no es una conversación dirigida primero a uno, segundo al otro. Vamos a ir conversando algunos temas, voy a ir abriendo los temas que nos interesa conversar. Y en primer lugar, me gustaría que ustedes me dijeran desde su punto de vista, queridos hermanos, esta crisis sanitaria, esta crisis que tiene esta doble dimensión, ¿no? Porque tiene una crisis que es del tipo salud primero, sanitario, ¿no es cierto? Porque estamos afectados por una pandemia, es decir, ¿no es cierto? Hay ahí un virus que nos está afectando a nivel mundial, pero también ahí tiene esta segunda dimensión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo social, porque desgraciadamente esta crisis nos enferma, nos contagia, nos hace que estemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestras casas confinados. Hay muchas personas ya conectadas en el mundo, perdón, contagiadas en el mundo, y también tenemos una cantidad no menor de gente fallecida. Esta segunda dimensión tiene que ver con lo social, porque tenemos cesantía, etcétera, etcétera, tenemos problemas económicos graves. Aún así, desde esta perspectiva y en la historia de la humanidad y la historia del hombre han habido este tipo de pandemia y crisis, me gustaría que ustedes me contaran de su perspectiva si nosotros como nazarenos podemos tomarlo esto más como una oportunidad o simplemente una calamidad mundial. ¿Cuál es tu perspectiva, Gerardo, Andrés, por favor, si pueden comentarnos? ¿Quién parte? Ya, mira, yo me gustaría mencionar dos cosas importantes, Marcelo, que tienen que ver con que la misión y la visión de la iglesia no cambian. Perfecto. ¿Ya? Que lo que cambia, ¿cierto? Y es la manera en que nosotros la proclamamos, la enseñamos, debido, ¿cierto?, a que debemos adaptarnos a los cambios, ¿ya? La misión de la iglesia sigue siendo la misma, sigue siendo, ¿cierto?, alcanzar, hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia del Nazareno, ¿ya? Entonces, esta misión no cambia porque es la misión que Jesucristo le dio a la iglesia y debemos seguir haciendo discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Y la visión de la iglesia tampoco cambia, ¿ya? Sino que lo que nosotros tenemos que lograr, ¿cierto?, es tener la capacidad de adaptarnos a los cambios. Ahora, esta capacidad puede ser buena, puede ser más o menos, puede ser excelente, todo va a depender, ¿cierto?, de qué forma nosotros seamos capaces de identificar la mejor manera para seguir realizando la misión y la visión de la iglesia. Perfecto. Sí, yo creo también firmemente lo que dice Gerardo, y algo que tú también compartiste, es que siempre han habido crisis, siempre han habido situaciones que han sacudido a la humanidad en diversas etapas del tiempo, pero también es una gran oportunidad, porque estas crisis normalmente, ¿qué es lo que hacen? Nos abre un escenario la iglesia para poder acercarnos más a las personas. Recordemos que normalmente siempre se hace iglesia desde las cuatro paredes, desde fuera, desde la distancia, y esta situación nos abre el camino para poder acercarnos más a las personas. Recordemos que ellos normalmente están en una etapa de tranquilidad, en una pseudo tranquilidad, una pseudo seguridad, ¿cierto?, que ellos poseían, y cada crisis destruye todo eso que durante mucho tiempo se han formado. Por lo tanto, se abre un diálogo importante y una búsqueda en ellos
que los aproxima, ¿cierto?, a nosotros como iglesia, y es una oportunidad tremenda que tenemos nosotros de mostrar el Evangelio del Señor a través de la compasión, a través de las situaciones cotidianas y la empatía. Oye, y en ese sentido, Gerardo, Andrés, ¿cómo enfrentamos este tema de la distancia social? ¿Cuál es realmente, mirándolo como oportunidad, cuál realmente es entonces el sentido que podemos recoger positivamente respecto, ponle tú, de no poder venir al templo, de no reunirnos físicamente? ¿Buscamos otros métodos, buscamos otras formas de evangelizar, buscamos otras formas de discipulado? ¿Cómo creen ustedes, o cómo han ido enfrentando ustedes? Porque bueno, ustedes los invitamos, por supuesto, porque son nuestros hermanos y los queremos muchísimo, pero también porque uno va en las redes sociales y en este círculo, digamos, del mundo nazareno, hemos visto que ustedes han ido generando iniciativas. De hecho, tú, Gerardo, fuiste, parece que el primero que partió con las clases, ¿no es cierto?, online, y fuiste poniéndole todo el power ahí para que pudiéramos hacer las clases, y que la clase tenía que hacerse, aunque nos costara un poquito lo tecnológico. Andrés, tú has trabajado fuertemente también el tema recurso tecnológico, trabajando con los chiquillos de allá. ¿Cómo han enfrentado este proceso ustedes? ¿Cuál ha sido el énfasis que han colocado a pesar de no poder venir al templo y no poder físicamente reunirnos? Por favor. Sí, mira, ¿sabes qué? Mira, concuerdo con lo que dice Andrés, que la pandemia nos coloca en un escenario, ¿cierto?, de que la gente, ¿cierto?, tiene necesidad, surge una necesidad de ser acogido, de ser comprendido, la crisis social también que provoca el coronavirus, ¿cierto?, que ha provocado el coronavirus, hace que la gente entre también un poquito en desesperación, un poquito con miedo también, ¿cierto? Ve el futuro incierto, ¿ya? Todo esto nos abre, ¿cierto?, un escenario a la iglesia. Pero el conflicto de esto, por ejemplo, si solamente fuera una crisis social, ¿cierto?, podríamos llegar a la gente, ¿cierto?, con ayuda, ¿cierto? Pero la gran dificultad es, ¿cierto?, el escenario que nos presenta esta pandemia de tener que estar separados de la gente, de no poder llegar físicamente, ¿cierto?, en persona, y poder compartir con ellos, llevar esperanza, llevar ayuda social. Eso nos limita el escenario, ¿cierto?, de la pandemia. Nos gustaría poder estar cerca de la gente, porque en el fondo la misión de la iglesia se hace cerca de las personas. O sea, la misión de la iglesia es social, necesariamente social. ¿Por qué? Porque es al mundo, a las personas a quienes se les predica el evangelio. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, nos limita un poco. Ahora, el tema de todas estas plataformas digitales han sido de gran ayuda, pero yo creo que todavía no son la solución definitiva, ¿ya? Pero ahí te quiero, Gerardo, quiero Sí. preguntarle ahí a Andrés algo súper importante, porque me parece lo que tú estás diciendo es tremendamente relevante, porque como tú muy bien dices, una cosa es la problemática social, ¿no es cierto?, de que la gente está pasándolo mal, están cesantes, etcétera, pero una segunda dimensión de esta enfermedad es que no nos podemos reunir. O sea, sabemos que hay un hermano enfermo y no lo podemos ir a visitar como lo hacíamos normalmente. Entonces, en este sentido, claro, tú dices que si bien las nuevas tecnologías son un aporte importante, no son necesariamente todo. Entonces le pregunto a Andrés, ¿cuál es, desde tu perspectiva, dado lo que plantea Gerardo, el rol que tienen las plataformas sociales, las nuevas tecnologías, desde tu perspectiva, ya que tú trabajas con jóvenes y sabemos que los jóvenes están tremendamente conectados? De hecho, hay un término técnico que dice que los jóvenes, hay algunos que son los famosos nativos digitales y otros que son, como nosotros, los inmigrantes digitales, es decir, los jóvenes están muy conectados. ¿Cuál es tu mirada ahí, tú que pastoreas a jóvenes y que están muy conectados los chiquillos? ¿Qué pasa con los recursos tecnológicos para el tema del discipulado o de la acción propia de la iglesia, Andrés? Bueno, la verdad que marca una tendencia muy importante. Nosotros, por ejemplo, yo ya tengo
40, 41 años, y la verdad que a veces... Perdona, 40 o 41 años, aquí no es término medio, 40 o 41, no hay que quitarse la edad. 41 años, tengo 41 años. Perfecto, verdad, muy bien. La verdad, una de las cosas que hemos logrado comprender con el grupo de trabajo que tenemos en Los Lobos es que ya la juventud no se encuentra en los lugares que la encontramos hace 20 años atrás. O sea, yo ya no salgo a la plaza y veo un grupo de jóvenes. Ya no voy a una esquina y los jóvenes están ahí. La juventud se encuentra en el mundo en el cual se desenvuelven constantemente. ¿Y cuál es este? La tecnología. O sea, si tú quieres acercarte a un joven, tú tienes que hablar en su idioma, tienes que acercarse a su mundo. Si tú no te acercas a su mundo, quedas desconectado de lo que son ellos. O sea, yo podría entregarle un mensaje de salvación a alguien en la esquina, pero cuando yo participo de lo que ellos participan, ellos sienten que en nosotros hay una conexión con ellos, hay una empatía, hay un querer entenderlos, hay un querer compartir y participar de lo que ellos constantemente hacen. Y una cosa de las que yo siempre he estado convencido, que normalmente se dice que la juventud es la iglesia del futuro. Yo la verdad que no concuerdo con eso. Yo siempre he creído que la juventud es la iglesia del presente. Es el hoy, no el mañana, es el hoy. Y la pandemia lo ha demostrado, porque hemos tenido que acudir a la juventud para entender muchas tecnologías, para poder conectarse con la juventud que ya no puede venir al templo, que ya no puede venir a congregarse, ¿cierto?, de una manera física, pero sí lo puede hacer a través de la manera online. La palabra, cuando nos llama a congregarnos, no nos dice a encerrarnos, nos dice a participar los unos con los otros. Y yo creo que también se puede realizar a través de online, y así lo hemos hecho. Y con la gracia de Dios se han añadido nuevos jóvenes. Nuevos jóvenes se han añadido en este caminar, en este ir descubriendo lo que es esta tecnología, lo que es las redes sociales, y la verdad que existe mucha necesidad. A veces nosotros rodeábamos nuestra iglesia para entender las necesidades que existían, pero a través de las redes sociales nosotros nos abrimos a ese mundo en el cual los jóvenes están inmersos y podemos entenderlos y podemos ir a ellos con una ayuda eficaz. Que sea contextualizada en lo que ellos viven. Y en ese sentido, entonces, importante, Gerardo, tú querías decir que si bien las tecnologías son un aporte interesante desde la perspectiva o desde las subjetividades juveniles, en realidad, hay algo que faltaba. ¿A qué te refieres con eso de que falta un poquito o no? ¿O te refieres a que falta un poco o falta que la gente se prepare un poco más? ¿Cuál es tu interpretación ahí, por favor? Bueno, mira, hay dos cosas. Lo primero es que yo creo que esta, o a lo mejor puede ser una mirada de una persona que no es tan tecnológica, ¿ya? Pero yo creo que la conexión a través de la tecnología nunca va a reemplazar el hecho de poder estar en situ, ¿ya? En el templo o reunirnos en cualquier otro lugar donde podamos estar juntos, podamos vernos, podamos compartir nuestra experiencia, podamos abrazarnos, ¿ya? Porque si bien es cierto, la vida de la iglesia no se remite solamente al templo, pero es en el templo donde nosotros podíamos experimentar una atmósfera especial, ¿ya? Donde sentimos la koinonía, o sea, la comunión, el amor los unos con los otros, donde yo puedo mirar a los ojos y poder entender a mi hermano, ¿cierto? Poder que él me exprese su amor, su cariño. Entonces, esto no, en lo digital es difícil. No sé si un día se va a poder llegar a lograr, ¿ya? Pero es difícil, es difícil. Yo echo de menos eso. Echo de menos la comunión en el templo, la comunión con la clase de escuela dominical juntos, con los hermanos. Y para mí ha sido difícil poder estar ausente de eso. Pero en vista y consecuencia que no es factible, ¿cierto? Tenemos que usar estos medios que son una manera de seguir estando conectados. No como quisiéramos, pero nos permite estar conectados. Lo que sí, justamente como tú preguntabas, que era la segunda pregunta, es que aquí hay un problema, ¿cierto? Que nuestros hermanos más adultos
Las personas que son adulto mayor, les dificulta poder conectarse. Entonces, es la pregunta que nos debiéramos hacer nosotros como iglesia. ¿De qué manera estamos llegando a ellos? La iglesia está llegando a ellos, está logrando captarlo a través de la plataforma digital. Entonces, ese debiera ser también una preocupación para la iglesia. Mira, yo en eso me comparto contigo, Andrés, y con ustedes el análisis, pero yo creo que ahí a lo mejor hay que ver un poco el rol de la iglesia, porque sabes que a mí me ha llamado mucho la atención, si bien los jóvenes en general están súper conectados, como bien dice Andrés, pero sabes que me he encontrado con sorpresas bastante interesantes. Por ejemplo, yo que estoy trabajando fuerte en las redes sociales de la iglesia, el rango etario que a nosotros nos sigue en Facebook es de 35 a 60 años. Es decir, hay una cantidad importante de adultos mayores y de personas mayores que se están conectando. Por lo tanto, me parece que ahí también tiene que ver con cómo nosotros como iglesia vamos incentivando al uso de las redes sociales a los hermanos mayores, que no le tengan miedo, que no tengan distancia, que lo utilicen. Pero sí también concuerdo, Gerardo, con que eso no va a reemplazar ni siquiera un holograma, ¿no es cierto? Cuando veíamos la Guerra de las Galaxias, ¿cierto? Y aparecía un holograma ahí. Eso no va a reemplazar nunca el contacto físico con los hermanos, porque somos gente de piel, somos gente gregaria y que necesitamos estar en contacto. Así es que concuerdo contigo muchísimo, Gerardo, en aquello, pero creo que también tenemos un rol institucional ahí importante, poder fomentar, incentivar a que los hermanos y las hermanas se puedan ir conectando. Es súper importante eso. De hecho, el mismo testimonio que tú tienes en la clase MED, es que como que de la nada así partimos conectados y ya nos estamos conectando y ya es más amigable la plataforma y es bastante más útil ahora, digamos, que la sabemos manejar un poquito más. Voy a volver con Andrés después porque me interesa mucho el tema juvenil. ¿Por qué me interesa el tema juvenil? Porque en realidad creo que es una oportunidad de esta crisis de poder resignificar el rol de los jóvenes en la iglesia, porque me parece que es tremendamente interesante la posibilidad que tenemos que a partir de una subjetividad, un discurso, una forma, un recurso técnico que es muy familiar a los jóvenes, a lo mejor podemos resignificar el trabajo con ellos y volver a, ojalá, llenar, no los templos, pero sí las redes sociales con jóvenes, ¿cachai? Entonces, pero antes de eso, de ir contigo, Andrés, me gustaría agradecer a todas las personas que están conectadas. Mira, tenemos más de 30, 35, 36 personas conectadas, un tremendo número. Así es que agradezco a todo el mundo que está conectado. Quiero nombrar a algunas de las personas que están conectadas. Quiero a Camilo Fernández Noa. Él hace un comentario, dice: lo bueno de publicar algo en redes sociales, ya sea un live, un mensaje, una canción, etcétera, es que aunque vaya dirigido a un grupo cristiano, puede llegar a cualquier persona y cualquiera puede recibir este mensaje. Como lo dice el pastor Andrés. Ese es un fan tuyo, Andrés, parece, Como lo dice el pastor Andrés, ¿no es cierto? Eso es muy bueno. Bueno, ahí Camilo nos participa de su opinión y nos dice que en realidad también las nuevas tecnologías tienen tal vez esa posibilidad de llegar a más personas, no solamente a gente que es parte de la congregación o que es parte de nuestra iglesia. Me parece que un punto interesante ahí. Quiero saludar especialmente a un gran amigo mío, a un hermano, que es una persona que la verdad, bueno, desde lo personal, la primera vez que escuché, ¿no es cierto?, una prédica en esta iglesia que fue hace hartos años fue a Juan Badilla, y esa prédica que él desarrolló me dejó tremendamente motivado. Juan Badilla está con nosotros. Un gran abrazo, Juan, qué gusto que estés con nosotros. A Glen Ochoa. Evelyn también comenta, Evelyn de Lemus, ¿cierto?, la querida hermana Evelyn, dice: qué buen tema, es necesario prepararse y estar a la par con la juventud para poder llegar a ellos. No con mensaje religioso. No con mensaje religioso. ¿A qué se refiere? Andrés, ¿qué crees tú que Evelyn nos quiere decir cuando dice que es súper bueno el tema de hablar con jóvenes, tecnología y todo, para llegar a ellos, no necesariamente con un tema religioso? ¿Qué crees tú que quiere decirnos Evelyn ahí, tú que trabajas con los chiquillos? Yo creo que ella quiere compartir que nosotros podamos llegar a los jóvenes, porque muchas veces nosotros nos encuadramos. Que cuando nosotros nos acercamos a los jóvenes, ¿cuál es la lógica que utilizamos normalmente? Queremos entregarle el mensaje para que se vengan a la iglesia. O sea, perfecto. La persona queda totalmente afuera o ajena a nuestro cuidado, a nuestro interés. O sea,
Yo, por ejemplo, compartía con una pastora a la cual estoy ayudándole en cuanto a sus jóvenes, y yo le preguntaba a ellos, su grupo de jóvenes, ya tenemos tantos jóvenes, ya, ¿qué les gusta a ellos? Y se miraban, no sé. Entonces, queremos que los jóvenes se sientan partícipes de este reino, queremos que los jóvenes se sientan identificados con este Jesús que le estamos mostrando, pero nosotros no nos interesa a ellos. Pareciera que nosotros estuviéramos buscando que ellos vinieran a la iglesia y formaran un número, no hay un interés. Te entiendo. Le mostramos la religiosidad y no nos preocupamos por ellos, no nos preocupamos qué le pasa, qué le gusta, cuáles son sus intereses, qué le llama la atención, y a poder acompañarles, poder generar un caminar con ellos, y que ellos se sientan de que nosotros no estamos acercándonos a ellos porque queremos meterlo a la iglesia, sino que nos estamos acercando a ellos porque hay un interés real de nosotros en esa persona y en ese joven. Perfecto, me parece con mucho sentido lo que dices, porque la verdad es que nos ha pasado y lo hemos conversado muchas veces con el pastor, que pareciera a veces que nuestro primer gran desafío es sumar más hermanos a la iglesia y que nos interesa que vengan hartos chiquillos, pero a lo mejor no llegamos desde su propia mirada o desde los intereses que ellos tienen. Me parece que es interesante que yo. Voy a seguir comentando, disculpen, porque la verdad es que estamos con una cantidad importante de comentarios y de saludos. Gerardo, te mandan muchos saludos. Andrés, Marcela Alejandra Hermosilla Durán dice, en la iglesia del Nazareno Ocasur, aquí hay algo más testimonial, dice Marcela Hermosilla, dice que en la iglesia Nazareno Ocasur ha aumentado la asistencia en la escuela dominical gracias a la plataforma virtual. Entonces, me parece que es interesante lo que hemos ido analizando, porque finalmente las plataformas digitales, si bien no son todo lo que a lo mejor quisiéramos, o no llegan a todas las personas, sí creo que está generando una acción, digamos, interesante. Pasando a otro punto que tiene que ver un poco con la mirada más eclesiástica. ¿Ustedes creen que es importante entonces esa lógica, ¿no es cierto?, de alguna manera generar espacios de capacitación en nuevas tecnologías? Gerardo, ¿a ti te parece que debiéramos ocupar parte del tiempo, ya que es lo que nos toca vivir hoy día, ocupar las tecnologías, las plataformas, estar más conectados con el mundo juvenil? Pero como tú muy bien dices, hay muchos hermanos que a lo mejor no saben de tecnología, no tienen idea, algunos seguramente no tienen digamos, las facilidades, etcétera. ¿Tú crees que la iglesia deberá tomar un rol ahí más formativo en ese aspecto? Sí, de todas maneras, porque en el fondo es el único medio que tenemos. Y es la única manera que la iglesia está pudiendo llegar, ¿cierto?, a la congregación, o sea, a los hermanos, ¿cierto? Entonces, claro, yo también sé de que hay un buen porcentaje de hermanos adultos mayor que está conectándose y que es fiel seguidor, ¿cierto?, de toda la programación de la Iglesia del Nazareno de Hualpén. Y no solamente de Hualpén, hay hermanos que se conectan con nosotros el día domingo, después se conectan con el LANEC, con la iglesia, después con la iglesia de los Lobos y después en la tarde con la iglesia de Villacap. Hay hermanos que no se pierden ningún programa de la iglesia del Nazareno y me parece excelente. Pero también es cierto de que hay algunos hermanos que a mí me consta que no se conectan en ninguna red. Y yo he echado, incluso hermanos, yo he echado de menos a algunos hermanos jóvenes. Algunos hermanos, podríamos decir, no tan jóvenes, pero que no veo que se conectan por las redes, ¿cierto?, por estas plataformas. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo de motivación primero, para que aquellos que sí pueden conectarse lo hagan, y también, obviamente, hacer un trabajo de capacitación para nuestros hermanos adultos mayores, ¿cierto?, que a lo mejor tienen un poquito de miedo, que no saben hacer, que no saben cómo hacerlo, pero poder ayudarles para que ellos también puedan alcanzar, ¿cierto?, y estar siendo ministrados. Yo he escuchado a algunos hermanos que no se conectan, que dicen que ellos escuchan igual una radio cristiana o leen la palabra, oran, y de esa manera se están nutriendo, pero a lo mejor también sería bueno poder
tener, ¿cierto?, para ellos el medio de comunicación a través de plataformas digitales y poder entregar un mensaje, el mismo mensaje que estamos recibiendo nosotros, que es un mensaje fresco, un mensaje renovado, ¿cierto?, y contemporáneo de la situación que estamos viviendo. Oye, me parece súper bien. Los quiero llevar un poquito más al terreno teológico, tal vez, o al terreno más bíblico. Gerardo, nosotros hemos tenido algunas clases ya, estamos estudiando Romanos, que me parece que por lo que pudimos estudiar es un tremendo libro, creo que es uno de los más determinantes, ¿no es cierto?, de la teología cristiana. Analizábamos el otro día, digamos, este círculo virtuoso que se crea, ¿no es cierto?, en cada una de las facetas que tienen que ver con la justificación, el perdón, la conexión con Dios, la aceptación, ¿no es cierto?, y que de alguna manera este libro, tal vez no con la mirada tan humanista, sino que más bien cristiana, como tú lo planteabas, ¿cómo hacemos esta interpretación, digamos, desde lo bíblico respecto a lo que estamos viviendo, Gerardo? Porque hay algunas iglesias, hay algunos personeros que hablan, ¿no es cierto?, de que es un castigo de Dios, que esta pandemia necesariamente tiene que ver con castigos divinos, ¿no?, y que en el fondo es el comienzo del fin, etcétera. Pero tú que eres maestro y eres un referente dentro de la iglesia, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Cuál es la interpretación bíblica, ahora yéndonos a los temas más de fondo, digamos, propiamente de la doctrina? ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? ¿En qué podemos basar esta situación? Si desde tu perspectiva es el comienzo del fin, si de tu perspectiva es, ¿no es cierto?, un castigo, o es una situación nomás que estamos viviendo, propia del desarrollo de la naturaleza del hombre, y tal vez lo bíblico tiene que ver con recoger, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios como un mensaje esperanzador, transformador, y que a pesar de las dificultades debemos seguir adelante. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y tu mirada respecto a esta situación. ¿Cómo lo interpretamos bíblicamente? Mira, la pregunta es súper importante y amplia. Mira, yo lo primero que puedo decir es que la iglesia nunca va, la iglesia va a permanecer siempre, porque la iglesia la cuida el autor de la iglesia, nuestro Señor, nuestro Dios. Así que la iglesia no va a morir ni va a desaparecer hasta que, cierto, Cristo venga por segunda vez y venga a buscar a su iglesia. Pero también quisiera comentar de que este evento, ¿cierto?, la pandemia, no es la primera vez que la humanidad sufre los efectos de una pandemia. De hecho, en el siglo XIV, la peste negra mató un tercio de la población mundial. Un tercio de la población mundial, ¿ya? Y se habla de alrededor de 450 millones de personas murieron a causa de la peste negra. Entonces, también la gente seguramente pensaría que era el fin de la humanidad, que todos iban a morir, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que pareciera que estas pandemias tienen un cierto ciclo, son cíclicas, que desaparecen y vuelven. De hecho, la peste negra permaneció durante 400 años en forma cíclica. Desaparecía, después volvía, desaparecía y volvía, ¿ya? Entonces, fue hasta que, ¿cierto?, unos científicos, unos biólogos descubrieron, ¿cierto?, que esta peste se originaba a través de parásitos de las ratas, que eran las pulgas, y que cuando picaban, ¿cierto?, a los seres humanos les contagiaban, ¿cierto?, una bacteria, y esta bacteria era la que causaba la muerte. Entonces, se descubrió, ¿cierto?, la causante, y la peste negra, ¿cierto?, se llegó a controlar. Entonces, ahora, si uno piensa en el COVID-19, que es un virus y que hoy en día aún no hay una vacuna, yo creo que con los avances de la ciencia, yo creo que de aquí, no sé, a un año, 2 años, no sé, se irá a descubrir la vacuna, o puede ser antes, considerando de que en el siglo XIV, ¿cierto?,
imagínense, durante 400 años estuvo presente la peste. Entonces, yo creo que hoy día vivimos tiempos donde la tecnología, la ciencia ha avanzado, pero muy rápido, y yo creo que vamos a lograr, ¿cierto? Se va a lograr tener la vacuna. Mientras tanto, obviamente, tendremos que permanecer a lo mejor de esta manera. Yo deseo que ojalá luego podamos, se pueda encontrar la vacuna y podamos estar juntos. Yo tengo la esperanza de que vamos a volver a estar juntos en el templo, que vamos a poder estar juntos, ¿cierto?, en una casa, con los amigos, poder compartir. Esa es mi esperanza. Correcto. Y también que la iglesia, como dije al principio, la iglesia la cuida el Señor. El Señor de la iglesia es Jesucristo, y Él la cuida, y Él la protege, y Él bendice a sus hijos y les muestra el camino. Así que yo creo que el mensaje de salvación, ¿verdad?, de creer que Jesucristo fue enviado al madero de la cruz a morir por toda la humanidad, y que nosotros por fe en Jesucristo podemos acercarnos a Dios, ¿cierto?, a través de Jesucristo, debe seguir siendo predicado, y va a seguir siendo predicado, porque el Señor es el cuidador de la iglesia. Jesucristo dijo que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán y darán testimonio del mensaje de Cristo. Ok, gracias Gerardo. Y tú, Andrés, ¿cuál es tu mirada un poquito a partir de lo que tú haces? Yo te he visto, ¿no es cierto?, dictando clases también, y tienes un rol pastoral ahí. ¿Cuál es tu mirada? ¿Una mirada más de esperanza en torno a lo que está pasando? ¿Una mirada más como de fe, de fuerza? ¿O de alguna manera tú sientes que hay ahí una situación que el hombre es responsable, y esto tiene que ver con ciertos castigos, que el hombre está tomando de alguna manera esta situación, digamos, que nos está pasando, fundamentalmente la perspectiva del castigo, esta mirada más oscura de la situación? ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Cuál es tu mirada para que compartas con nosotros, por favor? Bueno, la verdad que hacer una buena interpretación de lo que está pasando nos ayudaría bastante. Ya compartía nuestro hermano Gerardo el asunto de la peste negra. Y una de las cosas que ayudó bastante a que la peste negra se pudiese ampliar y pudiese llegar a otros lados fue una interpretación equivocada que ciertos grupos cristianos tomaron, donde ellos pensaron que era un castigo divino, y ellos caminaban por las calles flagelándose para que Dios quitara ese castigo, y resulta que, como ya sabemos, que eran las pulgas las que transmitían. Entonces, las pulgas, ¿para qué iban a ir a los animales si había gente que derramaba sangre por cualquier lado? Entonces, en cierta manera, una mala interpretación de lo que estaba pasando llevó a que eso se expandiera más. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando de repente compartimos cosas. Lo importante acá es entender de que Gerardo lo dijo, es algo, y creo que tú también lo compartiste, es algo que tiene que pasar. Lamentablemente, desde que pecó Adán y Eva, desde que quedó la escoba desde el inicio, ya sabemos que este mundo va a avanzar de una manera negativa. Eso nos quita la esperanza y nos quita nuestra visión optimista de seguir trabajando, pero sabemos que la situación es compleja, y estamos viviendo una situación compleja, no como castigo divino, sino que lamentablemente el pecado produjo esta desorganización universal, llámele como tú quieras desde ese punto de vista, pero produjo algo que generó lo que hoy estamos viviendo. Por eso nosotros también, nuestros cuerpos envejecen, se enferman y mueren. Pero no es que Dios produzca un castigo de manera voluntaria, por decir, acá no me están prestando atención, por eso voy a mandar este bicho, o voy a mandar esta pandemia para que ellos se vuelquen a mí. No, sino que es algo que lamentablemente producto de personas que tal vez que no han tenido escrúpulos, o no han tenido la capacidad de observar bien cómo se debe vivir, tal vez produjo este virus. Entonces, la verdad que hay que tener una perspectiva de esperanza. Hay que tener una perspectiva de que, a pesar de la situación, a pesar de todo esto que se está viviendo, tenemos a Jesús que nos acompaña. La palabra nos dice y nos insta a que dice que no cae un pajarillo a tierra sin que su Padre Celestial, algunas versiones dicen, lo sepa.
como que si él supiera, pero hay otras versiones que hablan de un acompañamiento, en el sentido, no cae un pájaro a tierra sin que Dios esté con él. Okay. Por tanto, él nos dice que van a pasar situaciones, las cosas van a ser malas, pero él está... Súper. Mira, el otro día, de hecho, yo escuchábamos tuve la oportunidad de escuchar una entrevista, ¿no es cierto?, al pastor Crocker, ¿no es cierto? Y él hablaba algo parecido. Él decía que finalmente las situaciones negativas, como bien dice Gerardo y como bien dices tú, de alguna manera son cíclicas. Pero lo que él planteaba que era súper interesante, y la misión de la iglesia era poner el énfasis en la esperanza, en la bondad de Dios frente a esta calamidad o esta situación que pasamos. Y recuerdo que habló de un pasaje que a mí me generó mucho sentido, que es Jeremías 29:11, que dice, ¿no es cierto?, que afirma el Señor que hay planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza a todos ustedes. Y de alguna manera ese pasaje yo creo que es tremendamente relevante en este minuto. Como tú, Gerardo, y tú, Andrés, decían, ¿no es cierto?, esto es cíclico, es parte de la naturaleza humana, vivir calamidades, situaciones en las cuales muchas veces somos nosotros los hombres responsables, porque a partir del otro día de lo que estudiábamos en Romanos, ¿no es cierto?, el pecado es intrínsecamente parte del hombre, ¿no? Por lo tanto, las calamidades pueden estar asociadas a ese pecado intrínseco del hombre, pero de alguna manera Dios es esperanza, Dios es amor, y Dios de alguna manera nos viene a mostrar caminos que, a pesar de las dificultades, hay las posibilidades de reivindicarse con Él y reivindicarse con la vida y seguir adelante. Ahora, en esa perspectiva, chiquillos, cuéntenme un poquito cómo vemos a la Iglesia del Nazareno de aquí para adelante, cómo de alguna manera ustedes la observan. ¿Creen que vamos a volver a hacer lo mismo? ¿Creen que nos vamos a seguir juntando de la misma manera? ¿Creen que vamos a tener que discipular de la misma manera? ¿Que vamos a pastorear de la misma manera? ¿O esto viene a ser un cambio de paradigma, ¿no? Porque si recogemos un poco del análisis, estamos viendo que es una pandemia, que la tenemos que tomar como oportunidad, que hay algunos recursos tecnológicos que estamos usando para poder, ¿no es cierto?, desarrollar la vida eclesiástica, llegar con el mensaje transformador de Dios, etcétera. Estamos hablando que los jóvenes van a ser protagonistas de este proceso. Ustedes me están diciendo además que hay una mirada más bien desde esperanza a esta situación, no tan condenatoria. Y ahora para el futuro, ¿cómo se imaginan, Gerardo, Andrés, cómo se imaginan esta iglesia? Porque, como muy bien decía Gerardo, e incluso nuestras autoridades regionales de la Iglesia del Nazareno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jimmy de Gobey hace un par de semanas, y conversábamos antes de la entrevista, me decía, mira, sabéis que nuestra proyección es más o menos 2022-2023, o sea, lo que significa encontrar una vacuna, lo que significa, ¿no es cierto?, vacunar a 1/3 de las personas en el mundo. Somos 8.000 millones de personas y hay que vacunar a lo menos a 6.000 millones de personas para que no se transforme y no se vuelva a levantar la pandemia. Por lo tanto, es una tarea compleja, o sea, 2022 a fines, principio del 2023. ¿Cómo ustedes creen que debiera desenvolverse la iglesia ahora en adelante? ¿Cómo es o debiera ser la iglesia si es que nos va a costar a lo mejor tanto tiempo volver a reunirnos en el templo? ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Cómo la proyectan? ¿Cómo la sienten? Desde esta cosa más íntima, tal vez no tan institucional, sino desde su mirada, de su aspiración. ¿Cómo creen que se viene la iglesia en Nazareno para adelante? Gerardo, por favor. Mira, yo creo que la iglesia del Nazareno, si lo proyectamos de aquí a 2 años, yo creo que necesariamente va a tener que ser un tipo de actividad mixta, ¿ya? Ajá. Yo creo que va a ser importante la plataforma digital, pero también el tema de poder visitar, de poder llevar un mensaje de esperanza al adulto mayor. Yo también creo que eso se va a poder hacer, porque mira, si en el fondo, si tú te das cuenta de que está funcionando la locomoción colectiva, ¿cierto? Que igual, ¿cierto? Hay personas que salen a trabajar todos los días y que tienen que llegar, ¿cierto?, a su trabajo, ya sea porque son de primera necesidad, ¿cierto? Hay gente, nosotros los días viernes vamos a la feria y la gente está trabajando en su lugar de trabajo, ¿cierto?
¿Por qué? Porque son necesarios, porque no pueden hacerse de otra manera. Yo creo que igual la iglesia, cuidando obviamente, respetando todas las normativas y las leyes, normativas sanitarias, de distanciamiento social, respetando, ¿cierto?, la cantidad de personas que se reúnen, yo creo que la iglesia va a tener que llegar a una situación de actividad mixta, tanto ocupando las plataformas como también poder reunir grupitos pequeños para poder, ¿cierto?, seguir entregando y nutriendo espiritualmente a la iglesia. Es necesario estar juntos. Yo creo que es necesario que la iglesia esté reunida y pueda compartir. Yo tengo la esperanza de que esto va a pasar y que se va a encontrar la vacuna y que vamos a volver a estar juntos en armonía, en comunión, en el templo y haciendo el trabajo que siempre la iglesia ha hecho. Bueno, y además porque si nosotros leemos un poco la historia, o sea, la vida eclesiástica, el mensaje, el pastorado, a pesar de las enfermedades más cruentas, como por ejemplo la lepra, nunca se dejaron hacer, digamos, las actividades pastorales ni las actividades religiosas. Entonces, concuerdo contigo. Y tú, Andrés, cuéntame un poquito cuál es tu mirada del futuro de la iglesia, este cambio de paradigma, cómo enfrentamos el futuro, etcétera. Yo creo firmemente que comparto la opinión de Gerardo. La verdad que yo creo que los templos no van a perder su rol, van a seguir teniendo su rol. Estas seguirán siendo esos espacios, ¿cierto?, de encuentro, de fortalecimiento, de coinonía, pero esto nos abre a que no es la única opción que existía o existe. Recordemos que antes de la pandemia, la única manera de encuentro y fortalecimiento era congregarse. O sea, no había una forma. Tuvimos la tecnología a la mano durante mucho tiempo y la única forma en la cual nos reuníamos era a través de lo presencial. Incluso, es más, habían hermanos que por diversas razones ya se iban a otras ciudades donde a lo mejor no había una iglesia del Nazareno a la cual ellos podían asistir, y nosotros intentábamos hacerle viajar de un lado o un poquitito más lejos para que se acercaran a una iglesia, y nunca abrimos un canal tal vez para llegar a aquellas personas que también necesitaban. Por lo tanto, yo creo que va a ser algo mixto, va a ser algo en el cual sí vamos a poder, resguardando todas las normas que se, ¿cierto? Pero yo creo que también va a ser algo bien fuerte lo que es la tecnología. Lo creo así, porque estamos de camino a la tecnología. O sea, no es que la tecnología va a culminar cuando acabe la pandemia, al contrario. O sea, mi hija pesca el celular y lo maneja mejor que yo, y mi hija tiene 2 años y medio. Entonces, la tecnología es un avión que va muy rápido, y que si no logramos subirnos a ese avión, en algún momento vamos a quedar obsoletos, porque vamos a poder tener la amplitud para poder llegar a ese grupo que no está físicamente, sino que pasa la gran mayoría de su vida en las redes. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que ambas cosas son importantes. Y a mí siempre se me viene al recuerdo, se me viene a mi mente un ejercicio que una vez un profesor nos compartió, y que nos decía: mira, la verdad que existen tres animalitos, decía: la hormiga, el saltamontes y la abeja. Entonces va y le dice: mira, ustedes 3 tienen que subir al árbol. Ya, el saltamonte pegó un brinco, llegó al árbol. La abejita voló, llegó al árbol, ¿cierto? La hormiguita caminó y llegó al árbol. Entonces él después nos preguntó cuál subió bien. Entonces todos nos quedamos preguntando: ¿pero cómo? ¿Cómo nos pregunta cuál subió bien? Entonces él dice: todos subieron bien, porque cada uno tiene su forma de llegar a ese propósito. Y entonces nosotros tenemos que aprender que todas estas son herramientas que nos ayudan a ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Compartir la fe. ¿Cuál es el propósito? Jesucristo lo dejó muy claro, muy claro, ¿cierto? Y el libro de Lucas nos lo recogió. Él dice en Lucas 4, 18, 19, dice: el Espíritu de Dios vino con un propósito a mí, y por ende con un propósito también a nosotros. Somos enviados a sanar la emoción y el pensamiento de nuestra sociedad, que a veces se nos olvida, y solamente pensamos en el ámbito espiritual. Nos entrega la opción, ¿cierto? Y les entregamos la opción de ser libres de la cautividad del egoísmo, de la codicia, la indiferencia,
el odio, el resentimiento, poder darle la oportunidad, abrirse a esta espiritualidad, poner en libertad a aquellos que están oprimidos por el miedo, que es lo que estamos viviendo hoy, la desilusión, la incertidumbre que genera, ¿cierto?, esta situación, y una sociedad que lamentablemente se ha presentado y ha vivido a espaldas de Dios. Y como tú bien lo compartíamos delante, a predicar el año agradable del Señor, que la esperanza, ¿cierto?, que está en Cristo Jesús, está abierta a todos aquellos que quieran acercarse a Él. Entonces, este mensaje tiene que ser ese mensaje empático, y la iglesia no solamente lo puede hacer a través de lo presencial, sino que este mensaje puede ser incluso más potente a través de las redes sociales. Porque para que podamos entregar este mensaje en nuestra iglesia, es necesario que nosotros hagamos campaña evangelística o hagamos todos estos medios para atraer a las personas hacia este lugar. Pero resulta que el Señor nos mandó al mundo. Por ende, ocupemos las redes sociales para llegar a aquellos, como decía un hermano, o Camilo, no recuerdo cómo era, quien lo compartía, era de que no solamente lo van a recepcionar los cristianos, sino que lo van a recepcionar aquellas personas que a lo mejor están pasando alguna situación compleja. Mira, por ejemplo, y compartiendo un poco el análisis con ustedes, la verdad es que a nosotros, conversando con el pastor, cuando nosotros partimos con el proyecto, por lo menos de nuestro equipo de comunicaciones, ¿no? Hay cosas que nos han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, hay cultos que tienen, no sé, 1.200, 1.300 reproducciones. Hay estudios bíblicos que tienen 600, 800 reproducciones. Hay mensajes que tienen una cantidad enorme de reproducciones. De hecho, nosotros recibimos estadística, digamos, con nuestro webmaster, con Osmel, respecto un poco a las interacciones, y la verdad es que estamos absolutamente ensimismados, sorprendidos, no estamos entendiendo nada de repente, porque... Te lo prometo, y lo conversamos todos los domingos aquí, todos los domingos. O sea, nuestro culto termina y a la media hora lleva 400, 500 reproducciones. Es decir, seguramente son los mismos hermanos que lo llegan a ver, pero no sé si será tan así. Yo creo que hay una cantidad enorme de otras personas que pasan, digamos, por el culto, que pasan por esa red, que también el algoritmo de Facebook, ¿no es cierto?, lo que hace es enviarle información a una cantidad indeterminada de personas. Y la verdad es que estamos impactados. Este mismo programa tiene una cantidad importante de reproducciones. No sé, cuando hemos hecho cosas a través de internet, la verdad es que el nivel de reproducción es altísimo, y eso yo creo que nos está dando alguna señal, y una señal que tiene que ver con que seguramente, como muy bien dice Gerardo, vamos a volver a tratar de estar en los templos y juntarnos, porque es vital también, es súper importante vernos, ver a la hermana, estar... No sé, yo pienso en la hermana Lila, pienso en la hermana Dorita, que no están conectadas necesariamente, ¿no es cierto? Pero qué rico es verla, qué rico a lo mejor es abrazarla o saludarlas personalmente. Para ellas también es un incentivo. Pero yo creo que la iglesia no va a hacer lo mismo, porque finalmente el tema tecnológico o este recurso de alguna manera vamos a tener que seguir utilizándolo hacia adelante. Mira, les quiero compartir, tenemos más de 30 invitados, gente que nos está viendo. Quiero saludar a Claudia Rubio, que estuvo con nosotros en un par de programas, y una hermana que... líder juvenil también, hoy día está en Santiago trabajando. Gusto saludarte, Claudia, gracias por estar con nosotros. Bueno, una de nuestras fans, ¿no es cierto?, que siempre se conecta, que es Elizabeth, que aprovecho de contarte, Elizabeth, si estás por ahí, estamos pensando en conversar contigo y un par de hermanas más para la otra versión del programa. Quiero saludar a Alberto Valenzuela y a Evelyn de nuevo, y aquí hay un comentario que se los comparto, dice... Andrés y Gerardo, dice Evelyn, definitivamente la mente humana no entiende los planes ni la mente de Dios. El Señor no es vengativo, por el contrario, dice, ¿no es cierto? Es infinitamente amoroso y lleno de gracia, paciente, esperando que se conviertan a Él y que nadie se pierda. Ahí Evelyn nuevamente nos manda una linda reflexión. Ella también es parte de nuestra comunidad, etc. Tengo otra reflexión, queridos hermanos, Andrés y Gerardo. Oye, muchos comentarios y saludos, ¿eh? Parece que ustedes están generando un alto rating, así que los vamos a invitar de nuevo, porque nos ha ido súper bien con ustedes, muchachos. Ajá. Ahí está publicada en la pantalla, ¿no es cierto?, el comentario de Evelyn. Juan Badilla, nuestro querido Juan Badilla, nuestro hermano, dice, aun cuando pase la pandemia,
las herramientas que estamos usando para alimentar la fe, doblará compartirla. Llegaron para quedarse, dice. Las iglesias deben ver esto como una oportunidad, ¿no es cierto?, que debe ser explotada más allá de la pandemia. Es decir, bueno, saludamos a Rosemary, ¿no es cierto? Rosemary, que Gerardo la conoce bastante bien, a la hermana Eliana Mora, Luz Eliana, Ani Anita, Gisela Canales, Márquez, Gisela, nuestra querida pastora, ¿no es cierto?, de Boca Sur. Tremenda iglesia, siempre conectados con nosotros. Son ellos además un milagro, un tremendo testimonio. Así que, Gisela, un tremendo abrazo para ti, para tu comunidad, para nuestros queridos hermanos de Boca Sur, que son un tremendo testimonio, son un milagro en sí mismo. Esperamos de alguna manera conectarnos nuevamente y estar con ustedes, que ustedes han sido una esperanza viva de transformación, de esperanza, de cambio, de lucha. Así es que muchas gracias, Gisela, y a la iglesia del Nazareno de Boca Sur por conectarse. Eliana Contreras también, que también Gerardo la conoce. María Luisa Urán, mi madre querida, mamita linda, siempre tú conectada con nosotros. Así es que muchas gracias. Chiquillos, vamos a ir terminando, ya vamos en un poquito más de una hora, parece ya como que me perdí, ¿sí? Quisiera que me contaran ustedes, como para ir cerrando, Gerardo, Andrés, me gustaría que me dieran un discurso, perdón, no un discurso, un mensaje, disculpen, como de cierre. ¿Qué debemos esperar de todo esto los nazarenos? ¿Hacia dónde debiéramos ir? ¿Hacia dónde debiéramos caminar? ¿Cuál es su mirada? Gerardo, me parece importante tu opinión. Tú eres uno, como muy bien lo dijo Richard, el pastor, ¿no es cierto? Eres un referente, una persona que lleva toda una vida en la iglesia. Además, eres una persona tremendamente acogedora, y que cuando uno llega a la iglesia era una de las personas, bueno, todos los hermanos, pero hay algunas que de alguna manera nos generan esta cercanía, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje frente a los hermanos que hoy día están, como bien decía Andrés, un poco asustados, un poco preocupados? El psicólogo que entrevistamos unos días nos decía que el gran problema psicológico que se genera es, por una parte, la incertidumbre, y por otro lado, la falta de rutinas. Las rutinas a nosotros nos ordenan la vida, y eso nos da de alguna manera cierta tranquilidad. Entonces, Gerardito, por favor, y de ahí después tú, Andrés, cuéntenos su mirada, qué debemos esperar, hacia dónde debemos enfocar esta vida eclesiástica, pastoral, para dónde creen ustedes que debiéramos ir. Un mensaje, por favor, de cierre mientras vamos analizando lo último del programa, por favor. Yo creo que hay que sacarle el máximo provecho a los medios digitales para seguir propagando el evangelio, para seguir discipulando, para seguir capacitando, para seguir creando, ¿cierto?, estos lazos, ya que ya no son un tanto impersonales, podría decir, pero son lazos virtuales. Aún podemos seguir viendo a través, ¿cierto?, de la cámara, a través de la pantalla del computador, poder ver a nuestros hermanos. Hay que seguir trabajando con esto, y como bien decía mi hermano y amigo Juan Carlos Badilla, esto llegó para quedarse, y hay que seguir sacándole el máximo de provecho. Recordar también de que la iglesia del Nazareno en Hualpén ya lleva varios años, ¿cierto?, con algunas intermitencias, anunciando el mensaje a través de Facebook, ¿ya? Y es muy provechoso para los hermanos que no podían llegar al templo, veían el culto a través, ¿cierto?, de Facebook. Entonces, yo creo que hay que seguir potenciando estos medios digitales para poder seguir anunciando el mensaje de Jesucristo. Yo creo que es necesario, hermano, que se profundice en la enseñanza bíblica, porque lo que yo me he podido dar cuenta, hermanos, en este corto tiempo, que hay mucho desconocimiento de la doctrina de la iglesia del Nazareno, ¿ya? Hay mucha religiosidad, ¿ya? Que la religiosidad es buena, pero si nos quedamos solamente con la religiosidad, pasamos a ser muy débiles. Nuestra fe es muy débil, y cualquier corriente mentirosa y engañosa o hereje nos puede desviar del camino. Entonces yo creo que es necesario que a través de estos medios se hagan clases de escuela dominical con enseñanza profunda de la doctrina, y que los hermanos se motiven a aprender, ¿ya? A aprender de la doctrina de la justificación
santificación, de la regeneración, de lo que es adopción, aprender de qué es lo que es santidad, por qué somos una iglesia que proclamamos la santidad. Entonces, y aprender de hombres que marcaron la vida, ¿cierto? Que han marcado la vida de la iglesia, como Lutero, como Wesley, ¿cierto? Entonces, yo creo, hermano, que la iglesia tiene que conocer esto para que también su fe sea sólida y que podamos ver en un futuro una iglesia sólida y sana. Sí. Mira, muchas gracias, Gerardo, y concuerdo contigo porque, bueno, ahí la primera clase que hiciste, que te correspondió el estudio bíblico el miércoles antepasado, ¿cierto? Hablaste un poquito de los inicios de la iglesia, de aquellos líderes que fueron construyendo esta doctrina. Y la verdad es que si uno se pone a pensar en Wesley o en otros, por ejemplo, ellos tenían que andar a caballo, no sé, 3, 4, 5 horas para poder, digamos, llevar el mensaje. Y la verdad es que uno dice, chuta, o sea, hoy día yo me tengo que conectar simplemente a un computador a internet y soy capaz de generar una clase, etcétera. Pero creo que lo fundamental está basado ahí. Independiente del recurso técnico, si no somos capaces de levantar la doctrina propia nazareno y no somos capaces de potenciarla, finalmente todo lo demás puede ser algo vacío. Y en eso concuerdo absolutamente contigo. Es decir, importante, y comparto este análisis de poder potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías, como bien dice Andrés, pero creo que también es interesante utilizarla desde la perspectiva de poder adoctrinarnos y formarnos mucho más en esta doctrina propia nazarena que tiene esta mirada de santidad, ¿no es cierto?, y esta formación en torno a lo que somos intrínsecamente como iglesia. Así es que concuerdo absolutamente contigo, Gerardo, y te agradezco esa palabra. Andrés, por favor, comparte con nosotros, con quienes nos están viendo, tu mensaje, una mirada, pero antes hay gente que me dice, oye, no terminan el programa, está súper interesante, se mandan saludos entre ellos los hermanos, la gente de Boca Sur nos manda mucho cariño, Lorena Pérez, etcétera. Así es que agradecemos a cada una de las personas, a Margot Cid, por cómo que no, Margot Cid es una de las personas que más se conecta con nosotros, incluso a veces más que el hijo. Así es que queremos saludar a Yeri. Sí, así es que a Yeri Clavería también, que siempre se conecta, Beatriz Gallego, veo que hay algunos hermanos de Boca Sur, parece también, Ismael Cabrera, Marcela Hermosilla, etcétera, etcétera. Agradecemos, bueno, vamos a ir ya terminando el programa porque la verdad es que se nos pasa súper rápido el tiempo y la hora, llevamos más de una hora de programa, pero bueno, todo tiempo hay que cumplirlo, ¿no es cierto?, para ser responsables también, y la verdad es que quiero que Andrés, por favor, nos comparta su mensaje, su análisis, su reflexión respecto a lo que se viene para adelante, cuál es su mirada, cuál es tu enfoque respecto de lo que se viene para la Iglesia del Nazareno. Por favor. La verdad que comparto con Gerardo lo del fundamento. Hace poco, hoy día mismo me tocó hacer un estudio bíblico referente a aquello que nos hace crecer, y dentro de eso está el fundamento. Nosotros debemos, todo lo que vamos a edificar, ya sea de manera presencial o a través de las tecnologías, tiene que tener un fundamento sólido, algo que no sea movido, como decía él, por corrientes doctrinales, por muchas cosas que hoy en día, bueno, también esta es una desventaja que tiene la tecnología, que uno hace un clic y puede encontrar una infinidad de cosas que en vez de direccionarnos, capaz que nos puedan perder. Pero yo creo que ahí es donde se encuentra el desafío para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos visiones. Tenemos la visión de las redes sociales, de aquello que tiene la fuerza y la potencia que normalmente se le genera al joven, pero también tenemos este fundamento, tenemos este trasfondo, esta historia que normalmente se le genera o se le otorga a la gente mayor. Entonces yo creo que existe un futuro prometedor para la iglesia, independiente de las situaciones que puedan vivir. Pero tenemos que lograr armonizar, ¿cierto?, estos dos tiempos, el tiempo, esta generación y la generación anterior. Cada generación fue particular. No existe una generación igual a la otra. Todas tuvieron su particularidad y tuvieron aquello que les identificó en su momento. Y siempre me trae a mí el recuerdo cuando Jesús nos comentaba que a Dios le importa tanto el odre como el vino.
El odre viejo no puede recibir vino nuevo porque se desperdicia el vino y el odre se rompe, pero al odre nuevo no se le puede poner vino antiguo, vino añejo. Entonces, nosotros, como odres, tenemos que intentar hacer los esfuerzos, ¿cierto?, para soportar este vino nuevo, esta nueva idea que se está generando con la juventud. Ahora, no estoy hablando de un cambio de fundamento de nuestra fe como Iglesia del Nazareno, sino que esta generación tiene conceptos, ¿cierto?, que muchas veces no comprendemos porque no entendemos su lógica, no entendemos cómo funcionan, porque tampoco nos hemos permitido acercarnos a la juventud de esa manera. Pero esto no quiere decir que no tengan el favor de Dios, porque no lo están haciendo a la forma que lo hicimos nosotros. Correcto. Entonces tenemos que entender esto, pero también es un llamado a la juventud. Así como Dios le dijo a Josué, mira, Moisés tenía que moverse a donde estaba la columna, pero contigo yo voy a seguirte a ti, Josué. Pero un momentito, no te olvides de lo que Moisés te dijo. Entonces, hay una conexión entre esta visión que tiene la juventud y el fundamento que trae nuestros antepasados y que tiene también los ancianos de la iglesia. Por tanto, yo pienso y creo, y es una convicción en mí, que si nosotros logramos armonizar esto, yo estoy seguro que no existe infierno, demonio, hueste, Satanás, o lo que se le ocurra, Chucky, como le digo yo a los chicos de repente cuando les comparto, para no decir Satanás, les digo Chucky. Entonces, yo creo que a la iglesia no las puede detener ninguno de estos, ni la monja, ni Chucky, ni ninguno de estos de películas de terror. O sea, no existe nada que pudiese detener a una iglesia con un mismo propósito y unida intergeneracionalmente. Yo creo que ese es el desafío que tenemos como iglesia, y cuando nosotros logramos minimizar estas diferencias que existen hoy en día entre la juventud y los que llevamos un poco más de tiempo, estoy seguro que la iglesia va a tener un futuro extraordinario, independiente de las situaciones que puedan venir adversas en el futuro. Esa es una convicción que tengo yo, y eso es lo que me motiva a trabajar con la juventud. Excelente, excelente. Te agradezco mucho, Andrés. Bueno, vamos a ir terminando. Todavía quedan muchos saludos. Nos piden que hagamos una segunda versión de este programa porque los panelistas son muy buenos. Insisto, ustedes han generado el alto rating del programa, digamos, en la historia del programa. Nos escribe la Iglesia de los Lobos. Muchas gracias, hermano, por estar conectados. Nos mandan cariño, ¿no es cierto?, de la Iglesia de los Lobos Viejos, de la Iglesia, ¿no es cierto?, Nazareno Boca Sur, nuestra iglesia es hermana. Buen tema, dicen algunos hermanos. Ani Anita dice, buen tema, se viene al corazón, calma el alma, saber que en esto no estamos solos, siempre confío en Dios, salgo todos los días a trabajar, es realmente una conversación necesaria. Muchas gracias. Bueno, voy a ir terminando mi participación. Andrés, te agradezco mucho, yo no te conocía, la verdad es que fue un gusto tremendo poder conversar contigo. Yo te había seguido un poquito en las redes sociales y veía tu compromiso con el mundo juvenil, también vi un par de clases tuyas y la verdad es que cuando decidimos con el pastor y el equipo poder hablar un poquitito de esta mirada más desde el local, digamos, desde el espacio eclesiástico más local, desde las experiencias, nos parecía que era interesante conversar contigo y no nos equivocamos. Ha sido un tremendo aporte, Andrés, te agradezco mucho y además tu sensibilidad hacia el mundo juvenil creo que es muy importante porque la verdad es que los jóvenes, como tú dices, no son el futuro, son el presente y creo que es tarea de los más viejos de alguna manera tratar de resignificar el rol de los jóvenes y reencontrarnos con ellos, tal vez no desde la mirada tan adultocéntrica, sino que este espacio más de una relación un poco más horizontal, ¿no? Desde el amor, desde el cariño, desde la aceptación, desde comprender las subjetividades juveniles. Así es que te agradezco mucho, Andrés, muchas gracias. Y bueno, Gerardo, tú, hermano querido, profesor mío de mi clase, qué honor tenerte aquí y qué gusto escuchar tus reflexiones también y tu enfoque que siempre es interesante porque nos guía en lo doctrinario, nos guía en la forma de entender nuestro rol como Iglesia del Nazareno y eso muy importante. Pastor
Pastor, por favor, le pido a usted que cierre el programa y que despida a estos dos queridos hermanos, estos dos líderes, amigos que han sido un tremendo aporte a este programa. Y no sé, usted dígame si hacemos una segunda parte, porque el clamor popular, el pueblo se ha manifestado, el pueblo nazareno se ha manifestado popularmente, democráticamente, y ha dicho, queremos un segundo programa con estos dos mismos invitados. No sé, usted es la autoridad, usted define. Pastor, por favor, adelante. Muchas gracias por vernos y nos estamos comunicando. Adelante, Pastor, por favor. Muchas gracias, chiquillos. Puedo referirme a ustedes con esos términos, ¿verdad? Ambos son personas muy queridas en lo personal y también para nuestras iglesias. Creo que lo que nos ha compartido hoy día es muy importante, porque la verdad de las cosas es que aunque a nosotros nos sorprendió la pandemia, a Dios no le sorprendió. Esto es parte del proceso que Dios permite, y Él quiere enseñarnos algo, quiere enseñarnos algo, y nosotros tenemos que descubrir por dónde tenemos que salir fortalecidos como iglesia y hacia dónde debemos dirigir el ministerio en el futuro inmediato, porque no podemos pensar que después que pase toda esta tragedia del COVID-19 vamos a volver a nuestros templos y vamos a seguir haciendo exactamente las cosas como las hicimos antes. Eso sería un error tremendo, sería no entender la historia, no aprovechar los momentos. Y creo que una primera conclusión es que tenemos que reflexionar, pensar en cómo vamos a fortalecer el ministerio de la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, de Jesucristo nuestro Señor, a partir de que volvamos a una normalidad diferente o algo nuevo, ¿no? O sea, ni siquiera nueva normalidad, una nueva realidad. Esa es la cuestión, ¿no? Vamos a volver a una nueva realidad. Eso, primera cosa. Lo segundo es que Andrés lo dijo muy bien, no existe una iglesia del futuro. La iglesia del futuro es la que vamos a vivir con Jesucristo más allá del sol, como dice la canción. La iglesia siempre es presente. La iglesia siempre es presente. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de una comunidad que es muy heterogénea en todos los sentidos de la palabra. Hay hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, superadultos, guaguitas, jovencitos, adolescentes, etcétera. Esa comunidad es la iglesia de hoy. Y nosotros tenemos que saber responder a esa iglesia. ¿Cómo le respondemos hoy día a los adultos mayores que no saben cómo usar un teléfono celular o una computadora para conectarse? Pero ¿cómo aprovechamos toda la fuerza que tiene el grupo más joven de nuestras congregaciones para moverse a través de estos medios, generar contenido que sea eficaz para la promoción del Evangelio, para la promoción del reino, y mantenernos unidos en torno al amor de Jesucristo? O sea, esos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Así que muchas gracias. Yo daría luz verde a una segunda conversación. Teníamos el próximo programa una conversación con mujeres en este mismo sentido. Tenemos que ver si nos conviene hacer la conversación con las mujeres o bien le damos continuidad a ustedes y después el de las mujeres, porque al fin de mes tenemos un invitado muy especial desde Santiago. Entonces, ese no lo podemos mover, ese ya está programado. Entonces ahí vamos a ver con el equipo y vamos a comentar por las redes sociales si esta edición de hoy día tiene segunda patita y cuándo. ¿Ya? Vamos a concluir agradeciendo a nuestros panelistas, a César allí, a Marcelo en la conducción y también a todas las personas que hoy día se unieron con nosotros en esta conversación necesaria.
Sé que ha sido muy complicado la cuestión de la conexión con Internet. La semana pasada nos costó un mundo conectarnos con Mario desde Buenos Aires. El día que nos conectamos con Jimmy desde Venezuela, él tenía una tormenta eléctrica, en algún momento se cayó la conexión, pero creo que este es un buen día para conversar estas cosas, todos los días viernes. Así que vamos a ver ahí qué hacemos. Vamos a orar para concluir y una vez más, Dios les bendiga a todos. Señor, gracias porque estamos concluyendo el programa esta noche. Cada día nos resulta tan interesante poder entrevistar a distintas personas y hoy día de manera especial a Andrés, a quien conocemos de tantos años, Señor, forjándose en nuestra iglesia y en Los Lobos, su fidelidad junto a su familia, Señor, hoy día constituyéndose realmente en una nueva alternativa para hacer las cosas entre los jóvenes, Señor, con su amor, con su entrega, con su disciplina. Queremos, Señor, que tú le bendigas a él, bendiga a su familia, bendiga su trabajo y, Señor, su influencia sobre los jóvenes, no solamente ahora de Los Lobos, sino que de todo nuestro distrito. Y, Señor, también por Gerardo, muchos años sirviendo al Señor juntos, un gran amigo, un gran compañero, un gran cristiano. Así que realmente también pedimos para él, para su familia, las más ricas bendiciones. Para Marcelo, para César y para todo el equipo técnico que hace posible esta conversación necesaria. Extendemos esa bendición en el nombre de Jesús a todos quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes verán este programa en los futuros días. Gracias, Padre bueno, por todo. Dedicamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga. Hacemos así. Saluditos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Andrés. Chao, Gerardo. Muchas gracias. Nos estamos comunicando. Hermano. Igual. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.